Bienvenidos a Desde Adentro. Hoy tenemos la visita de Wendy Ábalos. Wendy es coach y mentora espiritual y ella es canalizadora, sobre todo de seres extraterrenos. Y nos complace realmente que hoy aceptara esta invitación a acompañarnos acá en el canal de Desde Adentro para compartir todos esos mensajes que le han dejado esos hermanos de otros planetas. Bienvenida, Wendy, a Desde Adentro. Gracias, Anita. Muy feliz de estar con ustedes, de poder compartir ahorita vía virtual y pronto en físico estar por allá. Sí, sí, ya casi nos vemos y esperemos que aquí en Costa Rica sean muchos los que se estén anotando. Ahora al final comentamos cómo pueden hacer para que también la puedan ver en los próximos días en vivo y a todo color. Bueno, para arrancar, ¿cómo podrías resumir en un par de frases para los que no te conocen a fondo? ¿Quién es Wendy? ¿Cuál es tu misión y el trabajo que estás desempeñando justo en este momento tan importante para la transición de esta humanidad? Gracias, Anita. Pues mira, soy un canal de acompañamiento que desde muy niña entiende que hay algo raro en ella, algo no normal, porque mis sueños no eran como los de las niñas normales y yo al hablar con mi mamá llegaba y le preguntaba, mamá, ¿por qué en mi sueño me dijeron esto? ¿Qué significa? Pues no había internet como para checar y una niña de 6 8 años preguntando cosas raras, mi mamá le llamaba mucho la atención. Y escogió una mamá y a un papá muy listos para darme la oportunidad de no vivir este sesgo o esta marginalización que viven muchos canalizadores de niños que los llevan al psiquiatra, al psicólogo, al sacerdote. A mí nunca me tocó nada de eso. O sea, era como, pues la niña dice, pregunta cosas extrañas, pero ya está ahí. Me acuerdo una vez que esa parte a mis papás los extraño mucho. Ya teníamos, yo creo que como unos 4 o 5 años viviendo en esa casa y yo acababa de tener un sueño. Tenía una tía que era religiosa y entonces gracias a esa tía me ponen un tercer nombre. Mi nombre completo de bautismo es Wendy Margarita del Socorro y mi mamá me quería poner dos nombres, Wendy Saraí, mi papá entra que no, que Margarita, que no sé qué, mi papá un canal muy grande sin entenderlo en ese momento de por qué el Margarita y mi mamá se llama Margarita y entonces entra esta tía y le dice que me tienen que poner Socorro como la Virgen del Perpetuo Socorro porque ella me encomendó a la Virgen para que yo pudiera nacer porque fui un embarazo de alto riesgo, que como sabemos, el, prácticamente el 100% de los seres que venimos en acompañamiento tuvimos estas situaciones complejas al nacer. O fuimos a embarazos de alto riesgo, o he escuchado hasta de personas que nacieron y se le cayeron al doctor, de personas que empezó a temblar el día que nacieron, que se fue la luz en el hospital, o sea, bueno, de todo. Personas que fueron abandonadas al nacer, o sea, a todos era como si el sistema nos estuviera rechazando desde el principio. Y pues bueno, no fui la excepción. Y entonces esta tía llega el día del bautizo y le dice a mi mamá, le tienes que poner Socorro. Y mi mamá, Wendy Margarita ya suena horrible. ¿Dónde le voy a poner el Socorro? Y entonces te cuento esta historia porque mi tía, muy feliz de que yo me llamara de Socorro, me regala un llavero de la Virgen del Perpetuo Socorro, que por un lado era el busto de la Virgen y por el otro lado se veía completa. Y en ese sueño yo habré tenido unos 6 años, yo creo, 6, 7 años, y entonces veo a la Virgen del busto en el sueño con este llavero, y del otro lado veo el mismo busto, pero la Virgen está deshecha, destrozada. Y entonces abajo venía una grabación que decía, los nobles comen poco y tú comes mucho, es lo correcto. Entonces me despierto y le digo a mi mamá, ¿qué es un noble? Y mi mamá, ¿eh? Y yo, es que, y le empiezo a contar la historia. Pero aquí viene la historia chistosa. Resulta que ese famoso día del bautismo, a mí me iban a bautizar con otros muchos niños. Y por X o Y, Anita,
no me corresponde que me bauticen en el mismo momento. Entonces pasa todo el bautismo, mis papás pensando, pues ya no la vamos a poder bautizar, y al final les dicen, sí la vamos a bautizar, pero en una ceremonia privada. Y entonces me llevan a ese momento en esa iglesia. Total, pasa el sueño y de repente yo estoy jugando en la cava de vinos de mis papás, una cava pequeñita, y sale un llavero de la iglesia donde me bautizaron con un Cristo del otro lado. Y yo acababa de soñar un Cristo. Y entonces llego con mis papás y les digo, miren lo que salió en la cava. Y los dos así de, o sea, no tiene ningún sentido que hubiera habido un llavero en un lugar que limpiaban constantemente, porque aparte sacaban todos los vinos y limpiaban todo, porque mis papás siempre fueron muy ordenados y organizados. Y entonces los dos se voltearon a ver como, o sea, sí hay algo bien raro en esta niña. Entonces, cosas como esas me fueron sucediendo toda la vida y mis canalizaciones de niña eran así, eran a través de sueños, a través de cosas extrañas que llegaban a mí. Y no fue sino hasta que estaba en la adolescencia que mi papá vive un secuestro. Nos salimos todos de aquí. En ese momento mi papá se logra escapar. Y cuando estábamos cada uno en un lugar diferente, mis hermanos, mi mamá y yo, a mí me corresponde irme a otro estado que se llama San Luis Potosí. Y cuando llego a San Luis, estoy en la noche yo lavándome la boca, haciéndome skincare, ya no me acuerdo qué. Y escucho una voz de un hombre. En el momento en el que yo estoy ahí, estoy pensando en mi novio. Y digo, mi novio también se vino a San Luis Potosí, pero no vive en la ciudad. ¿Cómo lo voy a contactar? Porque él andaba en un rancho afuera con su papá. Y entonces escucho esta voz de este hombre que dice, no te preocupes, mañana lo vas a ver. Y yo ahora sí perdí los 2 gramos de cordura que me quedaban. Se acabó esto. Ahora sí, ya me perdieron para siempre. Y entonces me voy a dormir, quedándome pensando en esta historia de qué raro estuvo esto. Y al otro día llegó a clase, mi primera clase. Y de pronto escucho, ¿puedo pasar, profe? Y yo volteo y te digo, ¿qué es esto? Fue una locura, una locura. Él igual se me queda viendo y me dice, ¿qué estás haciendo en San Luis? Y yo, ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué no vas a estudiar este semestre? Entonces, de ahí empezaron a llegar canalizaciones más conscientes. Un día me llega el nombre de una chica que gracias a ese nombre nos salimos de una situación muy peligrosa en la que nos habíamos metido. Y en esto yo no entendía que estaba canalizando, yo solamente sabía que había voces en mi cabeza que me explicaban cosas que iban a pasar o información que yo requería en ese momento. Pero es que en ese tiempo, ¿quién hablaba de canalizaciones? O sea, tener voces en la cabeza era para gente que necesitaba irse al manicomio. Entonces, ahí es donde empieza esta historia. Y en el 2008, 2009, a principios del 2009, yo empiezo con tinnitus. Pero así fue de la noche a la mañana. De pronto iba caminando y empezó el ruido y ya no se quitó nunca y hasta el día de hoy no se ha quitado y no se va a quitar. Y entonces yo no entendía por qué tenía yo ese ruido y fui al neurólogo y fui al psiquiatra y fui al otorrino y nadie me podía quitar ese ruido. Hasta que escucho a Barbara Hanklow que dice, los que tenemos tinnitus sabemos que cuando nos llega ese ruido o se nos incrementa es porque nos están tratando de canalizar. Y yo dije, ¿qué es canalizar? Y ahí es donde yo me pongo a escribir. La primera vez me puse a escribir. Esa técnica me la había enseñado mi psicóloga cuando pierdo a mi último bebé. Y entonces me dijo, déjate escribir, o sea, entra en ese estado donde no estás en tu cerebro y déjate escribir lo que tengas que escribir. Entonces yo ya me sabía la técnica y la empiezo a ocupar. Digo, pues ya, ¿qué más da? O sea, llevo sufriéndole esto 13 años y ahí es donde yo empiezo a escribir y ahí empieza toda la historia. Y el momento ese, Gwen, donde decides abiertamente empezar a colaborar fue difícil, porque por lo menos en mi caso, Costa Rica es súper chiquito, cerrado.
religión así, católica, full, familia, que uno al final casi que ni lo mencionaba, no se lo decía a nadie, eran muy pocas personas que lo entendían. Yo realmente recibía por videncia y completamente despierta. Abuelo me decía, ¿estás soñando despierta otra vez? Era como el único que medio me entendía y no entendía qué me pasaba, solo sabía que me iba, ¿verdad? Que estaba soñando despierta. Para mí fue como fuerte. Empecé a escribir y cuando yo leía lo que escribía decía, estos cuadernillos es como, no, pero bueno, en realidad no lo quise aceptar nunca. Lo dejé ahí, pasó y hasta realmente tuve una situación fuerte. Fallece mi esposo y fue como el hecho de empezar a sentirlo, a escucharlo, a oír voces y yo decía, ¿me estoy volviendo loca realmente o será que lo puedo oír, ver? Y nunca lo dejé irse. En realidad, hasta 20 años después entendí que sí habían esas conversaciones, eran reales y nunca lo dije. Yo creo que por el tema ese mismo de que qué van a decir, ¿verdad? Y hasta hace unos 3 o 4 años, cuando realmente se hizo necesario y los maestros se hicieron presentes y entendí que era una labor de servicio, logré empezar a escribir los libros y realmente, te soy sincera, hasta hace un año fue como que abiertamente acepté lo que era la labor, pero yo hacía las terapias de respuesta espiritual, nunca hablaba ni mencionaba, era algo como muy mío, una persona le contaba a otra y entonces esa pedía la ayuda y uno servía, pero como muy cerrado. ¿Cómo lograste o cómo fue ese momento en el que decidiste abrirte completamente y poder colaborar sin ninguna censura propia, que creo que es la que más nos limita a veces? Mira, una es que toda mi vida yo sentí que no encajaba. Entonces, yo vivo un embarazo a los 19 años y fue uno de los grandes momentos donde, gracias a mi hija la mayor, yo creo que viene esta parte de no voy a cumplir con las expectativas de nadie. O sea, ya lo intenté varias veces en mi vida y esto no va a funcionar. Eso es uno. Y la otra es que fue bien chistoso, fue un llamado. A ver, mucha gente me decía, súbete a redes, y tomaban mis talleres y me decían, súbete a redes. Y yo, redes es una porquería, o sea, no, a mí eso de, ay, estoy comiendo aquí con mis amigas, no, yo decía, no, eso no es, esa no soy yo. Entonces, hasta que una persona me dijo, híjole, esa historia es muy fuerte, porque ella tiene su empresa de marketing y me dice un día, bueno, después de que yo tomé tu taller contigo, el taller contigo, tú dijiste que tú habías venido a apoyar el despertar de la conciencia. Y yo, sí, sí, sí. Y que estabas al servicio. Y yo, sí, sí, sí. Me dice, ¿cuántas personas atiendes al mes? Y le digo, pues entre sesiones y talleres como unas 200, ponle. Y me dice, qué egoísta, ¿no? Y yo, ¿cómo? Que pudiendo entregarle estas herramientas a miles de personas en un día, tú te limites a dárselas a 200 en un mes. Agarro un cuchillo y me lo enterro en lo más profundo. Y ahí fue donde yo empiezo a salir en TikTok. Antes de eso, el llamado que sí tuve fue una vez que estaba viendo un video del canal de Mariano Sorosen de El Nuevo Tiempo. Y dije, ese señor dice puras loqueras igual que yo, pues cuento las mías. Y así fue. O sea, fue un, escríbele. Y le escribí, Mariano bien lindo me contestó, me dijo, escríbeme tu historia, le cuento la historia. Y me dice, listo, pues te subimos. Me sube a entrevista y esa entrevista se va a más de 200,000 views. Y entonces a mí me llama la atención de, ¿por qué? O sea, pues en ese canal todos cuentan loqueras, pues yo solamente soy una loca más.
Y ahí fue donde empecé a entender lo que yo le decía a tantas personas. Cuando tú estás en congruencia con tu alma, todo se abre, todo se acomoda. O sea, no le tienes que estar sufriendo ni rascando ni nada porque las cosas se van a acomodar. Pero de Mariano a que yo abrí mi red en TikTok, yo creo que habrá pasado probablemente un año. En ese tiempo me entrevista Mariano y me escriben dos personas más que fueron Nikki y Piero, Nikki de Nikki Monique y Piero de La Verdad que se desvela. Y entonces me entrevistan en sus canales y de ahí pues todo es historia. O sea, empezaron a llegar más y más y más personas que querían escuchar lo que yo tenía que decir y entiendo yo muy rápido que no era lo que yo decía, era el canal que yo estaba haciendo en ese momento para lo que tenía que ser comunicado. Entonces, es algo que he tratado de mantener siempre en claro, Anita, el decir, no es Wendy Ábalos la que tiene algo importante que decir, es el universo que está ocupando este canal. Sí, uno simplemente es un puente. Bueno, y en muchas ocasiones has hablado sobre todo de seres de extraterrenos, pleyadianos, arturianos. ¿Cómo empieza a definir o a sentir esa energía o quién es quién? O al final siempre recibes y nada más recibes, porque a veces uno dice, híjole, ¿de dónde viene este mensaje? ¿O quién me está dando el mensaje? Y dudas un poco, ¿no? Ya luego cuando uno lo siente, pero ¿cómo se da ese momento? ¿Y por qué normalmente extraterrenos? ¿O si tenés otras almas desencarnadas que lleguen? Mira, me ha correspondido canalizar desencarnados, me ha correspondido canalizar conciencias de seres extraterrenos, me ha correspondido canalizar seres intraterrenos, me ha correspondido canalizar a Gaia, a los seres solares, a la fuente, o sea, pues a animalitos, a plantas. Entonces, realmente cuando ya te prestas a hacer un canal, te das cuenta que todo comunica. En realidad, todos somos centros de información, todos somos nodos de información. Por eso les digo que es como si fuéramos neuronas dentro de la mente de la fuente. Y entonces estas neuronas que tienen esta información lo que hacen es compartirla entre ellas para la evolución de los demás. Entonces, esto nos pasa a todos. Les digo, hay una peculiaridad que no sé si pasó en todos los países de Latinoamérica o en los países del mundo, pero les digo, cuando yo era niña, yo veía que los perros vivían en las azoteas y eran parte de las azoteas y vivían allá arriba, arriba de la casa. Y nadie decía, uy, qué inhumanos aquellos que tienen a los perros ahí. O sea, así era. O sea, el nivel de conciencia era ese. Y daba igual si llovía, que si hacía sol, que si, o sea, los perros estaban arriba. ¿Qué sucede al día de hoy? Al día de hoy los perros viven con nosotros, son parte de la familia, los cuidamos, los protegemos por sobre todas las cosas, los gatos, o sea, en general los animales. Pero en México yo nunca vi una campaña que dijera, mete a tu perro no es parte de tu azotea. Fue una conciencia que algunas personas fueron generando y eso lo fuimos descargando todos como estos nodos informativos. Entonces, cuando te das cuenta que en realidad todos somos nodos informativos, cada uno de los pleiadianos, cada uno de los arturianos, cada uno de los andromedanos, de los seres solares, Gaia, la fuente, Ana, Gwen, el perro, la planta, el gato, los Urma, en realidad todos son parte de los nodos de información. Todo lo que está ocurriendo todo el tiempo son esos nodos de información que en estado de conciencia se convierten en el proceso de evolución. Bueno, hace unos 2 años, terminando mi primer libro, el último capítulo, el nombre fue Desaprender para aprender es la tarea. Quizás no estaba tan claro ni siquiera para mí el proceso, pero hoy, un tiempo después, ahí podríamos decir que era el tema de soltar y dejar muchas cosas que nos han sido impuestas para poder reprogramarnos nuevamente, despertar, soltar el control, soltar el miedo y poder empezar ese despertar.
Hoy ya lo podríamos ver desde esa perspectiva. Dentro de todo este proceso que tú has llevado y que vas bien adelante, ¿cómo podríamos explicarle a la gente la importancia de que en este momento se dice que el tiempo se nos agota y que es urgente, pero así de carácter urgente, que estemos atentos y conscientes al momento presente y a ese poder interior que tenemos que despertar? ¿Por qué esa urgencia? Porque el simulador o la realidad como la conocíamos está en proceso de cambio, está en un estado de actualización. Y no podemos pasar en el estado de conciencia que tenemos. De hecho, justamente acaba de grabar un video de qué te va a corresponder pasar en la transición. Y fue muy bonito porque les decía yo, cuando tú ya hablas desde la mente universal, te vas dando cuenta porque dices, ah, chico, ¿de dónde estoy recibiendo esa información si yo no sabía? Y entonces lo que estábamos explicando en ese momento es que en esta transición, el ego anterior no puede pasar. Esa identidad que nos hemos creado no puede pasar. Entonces, si mi identidad es controladora, me voy a encontrar en un espacio de completo descontrol y caos. Sí, porque se va a amplificar. Entonces, me lo voy a, ay Dios, espérame, me lo voy a encontrar ahí enfrente porque, espérame un segundito, van a tener que acordar, porque si no me van a seguir llamando. Ya, perdón. Sí se va a amplificar, pero se va a amplificar para que nosotros terminemos de soltar esa identidad. Entonces, por ejemplo, yo requiero ser único e irrepetible para que toda la gente vea que yo soy importante y diferente por quien soy. Pues probablemente te vas a encontrar en una situación donde te vas a tener que vestir como los demás, ser como los demás, hablar como los demás, para que entonces te caiga el 20 de que no eras especial por mostrarte distinto, sino porque distinto siempre fuiste desde adentro. Entonces, el ir comprendiendo que yo me estoy generando esa transición para poder dejar el ego atrás, en ese momento es fundamental lo que preguntabas, el darnos cuenta que yo puedo pasarla muy bien en este transitar o pasarla muy mal. Y eso va a depender de lo que yo estoy decidiendo. Si yo el día de hoy me decido a, listo, no trato de controlar a todo y a todos, ya hiciste tu tarea, a otra cosa mariposa. Y entonces la gente me dice, oye, Wendy, los volcanes que van a hacer erupción, quien viva en ira probablemente le va a corresponder vivir un asunto así. Ajá. Y las personas y los terremotos, si vives en controlitis, probablemente te van a tener que mover el suelo para que entiendas. O sea, este es un traje a la medida, Anita. No todos vamos a vivir lo mismo. Lo que te va a corresponder a ti, muy probablemente no me va a corresponder a mí y viceversa. Entonces, alguien les decía yo el otro día, es que si te corresponde que a tu vecino le caiga un meteorito y me decía, entonces me estás diciendo que si al vecino le corresponde que le caiga el meteorito, yo me tengo que ir a la montaña, pero si me voy a la montaña y alguien está ahí, le corresponde que llegue una nevada, me va a nevar y entonces me voy. Y le digo, no, lo que te estoy diciendo es que si al vecino le corresponde que caiga el meteorito, tú vas a estar dormido y ni cuenta te vas a dar. Ni te vas a inmutar. Pero si al vecino le corresponde que le caiga el meteorito para que caiga de su estado de control y se le derrumbe todo, y a ti te corresponde ponerte al servicio, entonces tú lo vas a notar y a ti te va a corresponder ser quien ayude a ese vecino. Pero a cada uno nos va a corresponder lo que nos corresponda y a lo mejor no es al vecino al que le corresponde el meteorito, sino a ti. Entonces, pon atención, o sea, es dónde se atora mi ego, dónde se atora esa identidad en querer ser más que los demás, en imponer mi voluntad, en servir al otro, pero ojo, es un sirvo al otro para no hacerme cargo de mí y te vas a tener que enfrentar a hacerte cargo de ti. Y así cada uno de nosotros. Entonces, este proceso
se va a volver tan fantástico o tan horrible como queramos que sea, Anita. Porque Entonces, si llegamos a estados le llaman los hermanos solares, los procesos de irremediable evolución, si llegas ahí, que muchos estamos ahí, y llegas a esos procesos de irremediable evolución, te los van a poner enfrente. Pero de verdad no va a haber para dónde te hagas. Me dicen, pero el búnker, pero ¿a dónde me voy a vivir? A donde te vayas, porque no hay cómo te salgas de tu propia experiencia. Entonces, tu mayor búnker está adentro de ti. Decide para dónde vas a hacer. entonces podríamos darle de consejo a quienes están viéndonos que deberíamos de pausar y ir adentro y reconocernos y autoconocernos para poder gestionar qué quiero y cómo voy a estar para poder enfrentar las situaciones que se den. O sea, tendría que tener como mucho autoconocimiento de qué estoy sintiendo, qué estoy viviendo para poder ir equilibrando o balanceando mi ser. ¿Sí? O sea, aquí lo importante es que si a mí me detenía de entrar a la conciencia crística el no querer apoyar a otros, pues bueno, ahora voy a darme cuenta que somos una unión. Que si me detenía de entrar a la conciencia crística, el querer ser más importante que el otro, pues ahora voy a entender que todos somos igualmente importantes. El otro día alguien decía, es que yo alguna vez quise entrar a tu grupo, pero mis guías me dijeron que me buscara un maestro, que cuando quisiera un maestro, buscar un maestro más grande. Y yo, ¿a quién estabas canalizando? Y yo, o sea, ni eres más grande que yo, ni soy más grande que tú. Todos somos iguales. ¿A qué conciencia estabas canalizando? Entonces, sí, porque tenemos que entender que inclusive esos mensajes al día de hoy todavía están filtrados por ese ego. Entonces, probablemente no era lo que le estaban diciendo, pero así lo interpretó por el estado egoico en el que estaba. Entonces, cuando nosotros entendemos que todos, Anita, todos estamos siendo maestros de todos, en todo momento. Sí. O sea, no hay alguien de quien no puedas aprender. Y si te estás ahorrando el aprendizaje, va a llegar a ponérsete enfrente y a cachetearte. Sí, y uno lo ve en las terapias. Muchas veces termina uno tan feliz y satisfecho no solo de colaborar, sino porque aprendiste una lección que uno dice, puchica, eh, creo que entendí algunas cositas y tengo también que trabajar algunas otras, ¿verdad? Bueno, ¿y qué pasará con esos que no quieren abrirse, que no quieren despertar, que están sin hacer su trabajo? Pues ahí los vemos en otro lugar y en otro estado de conciencia. Mira, lo que yo alcanzo a entender ahorita es que habrán almas que digan, no pude, me quedé atorada en el ego y me reseteo junto con esto y corro peligro de que mi alma se quede en el reseteo. Sí. También hay personas que, o almas que dicen, listo, yo no pude en este estado, pero me deshago de el proceso egoico de esta encarnación y me voy a vivirlo a otro lado, otro simulador, otro planeta, otro nivel de conciencia. Y hay personas, esta parte me lo explicaron los seres de Atlas y fue muy bonito, porque me decían, pensemos que Anita está en un súper nivel de conciencia, wow, que dices, Anita, qué bárbara, qué ser tan crístico, qué maravillosa, pero ese día te da diarrea y estás así de, ya no tolero más, no, qué horror, no, y bajas tu frecuencia. Para esos casos hay cuerpos criogenados, para que te vayas con la conciencia con la que estás aquí y de repente te despertarás arriba de la nave. Pero yo lo que le digo a la gente es, si tú dices, ah, bueno, pero ahí está mi cuerpo criogenado, muy probablemente no tengas cuerpo criogenado. Y si tú dices, ¿que un cuerpo qué? Muy probablemente tienes uno. Entonces, para que vayamos bajándole a nuestros egos y esta historia de, a mí ya me dijeron los días que tengo un cuerpo criogenado, yo te diría, reconsidéralo porque puede que no. Entonces, mejor hacemos nuestra parte de la chambanita, le echamos un montón de ganas y cada quien que haga el proceso evolutivo que le corresponde.
Sí, el trabajo es de a uno, es personal, ¿verdad? Bueno, hace unos días tuvimos una canalización donde fue la maestra Floralis que nos decía el cielo, y hay una frase que quiero compartir para ver cómo la interpretas, porque fue muy fuerte. El cielo llora, la tierra sangra y el alma grita libertad, Wow. ¿verdad? Mira, yo creo que de lo que nos está hablando, o sea, entendamos como el llanto es este estado de purificación, ¿vale? No hay algo más purificador que llorar. Cuando estábamos adolescentes y llorábamos, ¿qué sucedía? Llorabas, llorabas, llorabas y despertabas en una paz brutal diciendo, qué bonito que lloré tanto. Con los ojos de sapo, pero en ese estado de purificación. Entonces, yo quisiera entenderlo así, como este proceso de purificación a nivel etérico. Y el entender a la tierra sangra, fíjate que hay algo bien interesante. La sangre cumple con dos misiones simbólicas muy importantes. Una es que la sangre es protección. De hecho, las pulseras rojas que traemos muchos tiene que ver con esa comprensión de estado de protección, primeramente de ti y de tus pensamientos, y por ende, pues de aquellos que piensan en el mismo nivel que piensas tú. Entonces, esta sangre es protectora, pero también es generadora de vida, es el agua interna, es ese fuego interno. De hecho, pues tiene un color muy parecido al fuego. Entonces, lo que yo entiendo es que el alma, perdón, la tierra está reviviéndose y generando esta protección para quienes vivimos dentro, porque es lo que yo veo a Gaia, la veo como una madre protectora, Regenerándose. no sobreprotectora, ojo, Ujú. pero sí protectora. O sea, es una madre muy justa. El otro día hablaba yo con mi hija y me decía, es que no me vas a dejar ir a tal concierto. No fui yo. Yo te di la oportunidad, tú la regaste la primera vez, te di una segunda oportunidad, la volviste a regar, te di una tercera oportunidad, la volviste a regar y ahora ya no me corresponde. Entonces, es un poco de eso, como decir, Gaia siempre nos da las oportunidades para hacer las cosas de una manera bella, de una manera armónica. Si nosotros no queremos entender, va a llegar el punto donde Gaia va a decir, listo, este es tu aprendizaje. Y lo que yo le decía a ella es, ahora te corresponde aprender a no echarle la culpa a los otros, tomar tu responsabilidad sobre lo que generaste y aprender a tener la paciencia y la humildad para decir, fui yo y no fue el otro. Porque si tú sigues echando culpas, lo que va a suceder es que no vas a aprender tu lección y entonces vas a volver a cometer el mismo error. Y es ahí donde creo que es muy bello lo que acabas de decir, porque es esa parte de deja de echar culpas, hazte responsable. Y desde ahí vas a encontrar esta protección y esta vida que Gaia te entrega todos los días. Pues podríamos Y hablar, sí, te perdón, no escucho. solo de hacernos responsables de nosotros, sino de ver la responsabilidad que tenemos ante la misma tierra, ante el desastre ecológico que nosotros mismos hemos generado. Es concientizar también, o sea, quizás podría ser eso, ella nos está haciendo ese llamado a actuar para que esto no llegue a un caos. Sí. Y es recordarnos que no es Gaia y nosotros, es que todos somos parte de. O sea, es como decir, la casa se está descomponiendo. No, eso está generando que nosotros tengamos que voltear a ver esas partes de la casa que no hemos solucionado, no hemos arreglado, porque eso impacta sobre nosotros y nosotros estamos impactando sobre esa casa. Entonces, es entender que somos un ecosistema perfecto. No es una parte y la otra, es que el ecosistema todo se corresponde y se correlaciona. Entonces, ahí hay que voltar a ver cómo es que yo estoy, como lo dices, generando esa situación y cómo esa situación está viniendo a impactarme en la cara a mí, para entonces poder tomar acción.
Y el alma grita libertad, creo que es la parte que Wow. resume todo porque cuando el alma grita libertad está diciendo, requiero recordarme, y que es la parte, me parece, culminante de este proceso del despertar, requiero recordarme más allá de lo que el ego me ha dicho que soy. Y ahí está una parte hermosísima de este despertar, porque el momento en el que las almas recuerdan, ya no hay manipulación. Ya no hay manipulación del miedo egoico, ya no hay manipulación del miedo a no ser suficiente, a no tener suficiente, del miedo a no pertenecer, el miedo a morir. Se acabaron, ya no te pueden manipular. Sí, los mensajes han sido claros por diferentes canales y por diferentes lugares. Creo que nosotros somos los que a veces nos cerramos a querer entenderlos o no, quizás más bien a ejecutarlos, a hacer nuestro trabajo. Pienso yo que a veces nos quedamos por ahí pegados. Bueno, hablemos ahora un poquito de lo que está ya más cerca. En febrero, si mal no recuerdo, que fue la alineación. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar en meditación y se nos presentó a nivel de extraterrenos, te soy sincera, nosotros tenemos maestros ascendidos. Yo desde pequeña tuve un conflicto con los extraterrenos. Hasta hace como un año hice las paces porque habían cosas que no entendía. ¿Por qué si hay libre albedrío pasaban o viví situaciones en las que según yo no había dado permiso, no era consciente? Ya luego se me explicó y dije, ok, claro que sí, sí estaba clara y consciente y eran procesos que quizás uno o el maestro dice que ves cosas que son malas pero que son buenas o ves cosas que son buenas pero en realidad son malas. Entonces depende de la óptica en que se viera. Entonces hasta hace poco hicimos las paces en mi caso hice las paces con los extraterrenos y sí ha logrado mantener una relación bastante cercana con un ser de Sirius y para la alineación planetaria, él me acompañó durante una buena parte del día, logramos salir, logré ver lo que se movía y yo nunca vi planetas como tales alineados. Lo que logré ver fueron diferentes naves o diferentes comandos que estaban listos para cuando terminamos de verlo y todo, en días después preguntábamos, ¿y por qué? ¿Y para qué? ¿Y qué es lo que van a hacer? Y las respuestas fueron quizás un poco escuetas, pero la respuesta más importante y que era lo que él pretendía que se compartiera era que ellos también estaban buscando estar bien igual que nosotros y que si nosotros estábamos bien, ellos iban a estar bien y si ellos estaban bien, nosotros íbamos a estar bien. Entonces, que lo que tenía que importarnos era que estaban listos para cooperar y que ellos no venían a hacer cosas en contra de nuestra voluntad. Entonces, que teníamos que tener esa apertura. Esa fue como la explicación que se me dio en ese momento. Ahorita que muchos han estado hablando de Atlas y bueno, usted sí ha tenido contacto directo con esas conciencias, creo que quizás lo que vi en ese momento era ese conjunto de 7 naves, 7 comandantes diferentes apoyando el trabajo de transición que viene. Ahora, en este momento, digamos que lo veo así y entiendo o veo lo que se ha estado hablando de Atlas, ¿cuál es la información que ustedes han recibido más clara y directa de ellos y qué es lo que tenemos que hacer nosotros, además de ese despertar, para poder colaborar nosotras como mensajeras? Para poder colaborar con la gente y que entiendan que lo que viene no es caótico y que quizás se nos puedan mostrar cosas que no son tan reales y que tenemos que estar claros en que el miedo es el que nos controla. Entonces, ¿cómo podemos o cómo podrías decirle a la gente con toda la experiencia y la información que ya tienes que lo que viene tiene que tomarse con calma y entenderlo desde una perspectiva diferente a la que se nos quiere o la que se nos va a quizás mostrar? Mira, una es
Los seres de Atlas llevan mucho tiempo pasando por este vecindario, mucho, no es la primera vez. Nosotros estábamos detrás del velo del olvido, le llamo yo, y entonces no podíamos ver fuera de. O sea, es como cuando tienes un vidrio blindado y no puedes ver más allá, polarizado, no puedes ver más allá. Entonces estábamos en ese punto. Ahorita ya no está. Y entonces empezamos a ver lo que realmente pasaba afuera. Y empezamos a ver el tráfico de las naves a nivel planetario, a nivel cósmico, a nivel galáctico. Y va a llegar un momento, Anita, donde se va a volver una nueva normalidad. Ah, ya llegaron 3 naves más, ah, ya se van 3 naves más, ah, ya llegaron al Sol, ah, ya llegaron a Marte, ah, ahora van a Júpiter, ahora... Porque va a ser una integración de ese paradigma. La situación es que tú como yo, como la mayoría de las personas, tenemos un primado negativo muy fuerte acerca de los extraterrestres. Muy. Entonces, cuando a mí se me empezaron a aparecer, yo los quería quitar de en medio. O sea, lo primero fue una nave en una meditación y yo hacía esto. Yo decía, quítenme esta mosca de aquí, ¿esto qué? Yo estoy en estado zen, ¿por qué me está apareciendo una nave? Sin entender que conforme yo iba subiendo ese nivel de resonancia, pues bueno, ahora podía contactar con otras conciencias. Para mí eso era irreal, o sea, porque las naves y los extraterrestres me sonaban a Marvin el marciano. Y eso no tenía sentido dentro de mi mundo zen. Entonces, pasa algo bien chistoso porque cuando yo me encuentro a los primeros seres extraterrestres que fueron en Andrómeda, y aquí es donde vienen los primados, como a mí se me figuraban a los de la película de Avatar, entonces eso sí me hacía sentido, pero la nave extraterrestre no. Y entonces yo podía hablar con los andromedanos tranquilamente, pero cuando veía naves yo me las quería quitar de encima. Entonces, en este ir aprendiendo, porque en realidad ha sido eso, es ir aprendiendo lo decías muy bonito hace rato, ir aprendiendo a desaprender para poder aprender. Y ahí es donde nosotros podemos ir entendiendo que esto es un desaprender, desaprender a que estamos solos en el universo, desaprender a que no existen seres fuera de la Tierra, desaprender a que las naves son cosas de locos, desaprender que los extraterrestres son Marvin el marciano o E.T., desaprender, o sea, realmente entrar a ese estado de humildad, de decir, yo solo sé que no sé nada. Y venga, desde ahí vamos a ver qué es lo que hacemos. Ahora, hubo un video muy lindo que le escribí yo ayer a Charlie de Meridiano 84, le decía, Carlos, tu mejor video hasta el día de hoy. El video que hizo acerca de este señor, se me fue su nombre, pintor, donde hablaba de que venía esta nave en son de paz y decía Vax. Y ese es el punto, el que, mira, hace ratitito me estaban canalizando esto. Hubo un casting porque frenaron, y esto te lo estoy diciendo nuevo, esto tampoco lo sabía, frenaron el tránsito galáctico para que no entráramos en caos. Y entonces este casting fue, bueno, listo, alguien tiene que ser el primero en pasar porque si no estos, los vamos a mal acostumbrar a que nadie pasa por ahí. ¿Quién va a pasar y bajo qué circunstancia? ¿Por qué seleccionan a Atlas? Porque en Atlas vienen humanos que son descendientes de habitantes de la Tierra. Entonces, hay para ellos una conexión muy importante y muy profunda. Es como un poco cuando mandan a Terminator a salvar a Sarah Connor. Y entonces, pero entienden que lo está mandando el hijo a salvar a la mamá en el pasado y a salvarse a sí mismo. Entonces, es un poquito eso, el que nosotros sepamos que estos herederos terrestres están viendo por nuestro más alto bien. ¿Qué están haciendo? Están haciendo lo que hacen siempre y lo que han hecho siempre. Van al nodo solar, recogen información, dejan información del nodo solar, regulan la intensidad del sol, pasan a algunos otros planetas como mensajeros que son para poder entregar los mensajes que tienen que entregar y hacer las recolecciones que tienen que hacer. Cuando yo me subí a la nave, Anita, no es que nadie estuviera como, wow, humano, o sea, están haciendo
un tema súper rutinario para ellos. En realidad están en lo que siempre han estado. Entonces, para ellos no hay un tema desafiante, porque no están haciendo algo nuevo. O sea, lo más extraño que están viviendo es ver cómo vamos reaccionando nosotros. La Eso es lo único. expectativa de cómo nosotros, sí, de cómo los vamos a ver o cómo los vas a recibir. Ahora que hablabas del pintor, no sé si se refería a la psicografía de Pallavicini, el Pax, Sí, porque sí. vieras qué cosa más curiosa. Hace unos 3 meses fue que estuve yo en Suiza, ¿verdad? Estuve en el Gotenanum, que es como un pequeño pueblo donde se desarrolló una filosofía antropología, algo así, que es un metafísico muy reconocido, Robert, ay, puchica, se me fue ahorita el apellido, pero vieras qué curioso, porque él también trabajaba mucho dibujo, y en uno de los dibujos estaba como la Vía Láctea y tenía el dibujo del cometa y decía Pax, pero no claramente relacionado con el cometa como tal. Y estando ahí, tuve una canalización, pero fue con una niña y la niña habló de otros temas, nada relacionado con lo extraterreno, pero me quedé dándole y dándole y dándole. Y de ahí salí a buscar qué encontraba de Pax y lo que encontré fue la psicografía. Y al final, dentro de la lógica, ¿verdad? Yo dije, creo que se refiere como a un satélite, fue lo que creí en ese momento, que era un satélite. Y lo estoy recordando ahora que lo decías, y yo, puchica, qué curioso, porque Rudolf Stein es como se llama este señor. Él trabajó muchísimo la parte de la conciencia etérea personal y la conciencia etérea a nivel de grupo, a nivel de grupo, digamos, de culturas, y explicaba súper bien esa forma de nosotros poder trascender y poder encontrar nuestras respuestas de los otros yo. Súper interesante. Y sí, ahorita tenemos que decirle a Charlie que hay que buscar también sobre Rudolf el Pax, porque ahí está en uno de esos dibujos de él también. Y yo Wow. creo que son personas que hacen, esto fue a principios de los 1920 por ahí, o sea, que realmente tuvieran una claridad tan cercana a lo que se viene aproximando, ¿verdad? Y una conciencia tan abierta y tan diferente a los de la época y que todavía no logremos llegar ahí, en realidad sí nos hace como reflexionar y decir, bueno, ahora hay mucho para poder entender, para empezar a abrirnos y para estar relativamente en paz y vivir el día a día a como nosotros lo queramos manifestar y lo queramos manejar. Bueno, Totalmente. Y es que ya habían muchos que habían hablado de este tema. La verdad es que yo nunca canalicé de niña nada que tuviera que ver con la nave nodriza. Eso lo hizo Shay, que es mi madre estelar y que aquí en la Tierra fue una de mis mejores amigas. Ella trasciende en el 97 y desde ese tiempo ella dejó esa información con otra gente, no fue conmigo. Pero algo que sí recuerdo yo estando muy pequeña es que estaba yo viendo una película donde entran los chicos de Parchís montados en unos elefantes. No me acuerdo nada más de la película, solo recuerdo esa parte. Y me acuerdo que yo empecé a llorar y yo decía, mi generación viene a cambiar al mundo. Y era una sensación de amor, de valentía, de unión, de cambio, de certeza, de todo lo que al día de hoy estamos viviendo. Entonces, sí les quiero dejar ese mensaje de que muchas almas sabíamos que iba a llegar este momento, lo entendimos de diferentes maneras y así como Shay desde el 97 lo hablaba, desde el 80 y tantos yo lo tenía entendido, lo estábamos viendo con Pallavicini, con ahora que mencionas a Rudolf, o sea,
lo hemos entendido muchos desde diferentes puntos y si nosotros nos salimos tantito de nuestra cerebración, dicen los hermanos estelares, los andromedanos dicen que estamos cerebrados. Si nos salimos de ese cerebro que está diciendo, uy, es que los volcanes, uy, es que el cometa, uy, que siempre no queda una nave, uy, que nos van a invadir. Si te sales del cerebro y te permites recordar desde el corazón, te vas a acordar que este momento es una celebración para la humanidad. Nunca habíamos logrado llegar hasta este estado de conciencia. Llevamos 52 ciclos tratando de lograrlo, Anita. Y en este ciclo Wow. 52 estamos así de pasar. Así. Güey, no sabes, me acaba de recordar, a veces uno cuando canaliza, no en el momento, si estás con alguien o si lo cuentas, pero no lo interioriza realmente. Y ahorita que decís esto, después de la visita ahí, pasé varios días pidiendo y pidiendo y pidiendo poder contactar con Rudolf y lo logré, si me lo permitieron. Y una de las respuestas fue esta, fue justamente lo que acabas de decir. O sea, que tenía que pausar, que tenía que sentir, que la información la teníamos ahí y que era simplemente escarbar adentro. Pero lo más bonito fue de ese día fue el cierre, porque yo estaba un poco incómoda, porque con la chica esta que te dije que contacté, era una niña, ella estaba ahí atrapada y ella me decía que no podía. Yo, sí, sí podés salir, sí podés cambiarnos, vamos a hacer el trabajo, vamos. No, no, fue súper fuerte. Y cuando ya me intentaba ir, no me dejaba, y no me dejaba salir, y no me dejaba salir. Entonces para mí fue muy fuerte, pero cuando ya al final le explico a ella que sí podía, o sea, que sí podía irse, que no estaba realmente atrapada y logra como dejarme ella en paz, al fin, no logra pasar, más bien me deja a mí libre para que me vaya yo. O sea, fue como, vete porque aquí te vas a quedar atrapada. Y después de eso fue que necesitaba hablar con Rudolf para entender por qué sentían que estaban y varias dudas más. Y la respuesta final fue esa, fue muy cortita y me dice, toda la información la tenemos, pausa, lo que vamos a vivir, tienes que estar tranquila, porque si no se logra ahorita, muy pronto vamos a tener una transición y todos van a estar en paz. Y en ese momento no lo asocié con Pax. De verdad que, puf, qué bonito, qué bonito. Es como cuando estás, sabes, yo lo visualizo mucho con una escena de Harry Potter, iba a hablar de cuando las personas que hemos dado a luz, que vivimos este momento donde entras en caos, pero a la vez buscas entrar en ese estado de paz. Pero me recuerda esta escena de Harry Potter donde están atrapados entre las raíces del árbol y Hermione les dice, es que te tienes que tranquilizar para que te suelte. Entonces, esa escena me parece tan brutalmente llena de información porque es el que está en paz va a ser el primero en salirse del caos y lo va a ver desde otra perspectiva diciendo, ay, estos siguen en su rollo. Y van a haber algunos a los que habremos que apoyar y fíjate bien interesante, cómo sueltan a Ron, le mandan luz. Entonces, para muchas personas que me preguntan cómo apoyar a otros, y esto nunca lo había dicho antes, hasta ahorita lo estoy entendiendo, es vamos a requerir primero nosotros estar en paz para entonces poderle mandar luz a los otros y que alcancen a soltarse de su propio caos. Nosotros no podemos hacerlo por ellos. Ellos tienen que soltarse solos, pero sí podemos darles luz Para a mostrarles el camino. palabras, a través de nuestro corazón, a través de nuestra energía, a través de nuestra intención. Entonces, es la manera en la que nos podemos colaborar a unos y a otros, porque en realidad la frecuencia del todo o de todos es lo que está generando que esta transición sea más rápida o más lenta para todos. Entonces, lo podemos hacer de una manera súper grata y súper fácil, pero es que hablábamos el otro día de esto en otra entrevista que decíamos, es que lamentablemente nosotros somos los que estamos generando esta situación al meternos a ver contenido de miedo, porque todo el mundo, ¿qué video es al que le dan clic? El que dice 3 días para el fin del mundo, el tsunami más grande del mundo, México se queda bajo el agua, y ahí es donde nosotros entramos
y generamos esa sugestión y desde ahí creamos esa realidad. Y eso es un desastre. Si nosotros buscáramos los videos que hablan de la nave te va a generar paz, un nuevo inicio de la humanidad, todos en felicidad, momento de celebrar, entonces los creadores de contenido generarían otro tipo de contenido, pero somos nosotros mismos los que estamos llevando o mostrándole al algoritmo lo que queremos ver y pues los creadores de contenido van hacia lo que se les está solicitando. Entonces, es bien importante darnos cuenta de la responsabilidad tan grande que tenemos sobre esto. Ahorita acabo de grabar un video donde digo, me da mucha vergüenza decirlo, pero lo tengo que decir con toda la valentía, yo soy Cristo. Y esto lo hacía Anita porque se requiere un grado de valentía máximo el que todos nos demos cuenta que esta es la segunda venida de Cristo y no están hablando de Jesús, están hablando del Cristo dentro de cada uno de nosotros. Entonces, el tomar tu responsabilidad como el Cristo que eres, uy, da miedo, uy, no nos gusta, uy, no queremos hacernos responsables, no queremos crecer, queremos que papá nos siga cuidando, mamá nos siga cuidando, pero ya es momento de que nos volvamos adultos, unos adultos espirituales en plena convicción de lo que estamos haciendo. Hoy tenía un live en la mañana y les decía, entramos en un estado de gratitud en ese momento y les decía, si nosotros nos aceptáramos que las situaciones políticas, económicas, sociales en las que están nuestros países han sido generadas por cada uno de nosotros, no del gobierno, no de la corrupción, no de cada uno de nosotros. En 24 horas nosotros cambiamos la situación del país. 24 horas es todo lo que necesitamos, Anita, no necesitamos más. Pero no nos queremos hacer responsables. Y entonces la culpa es del político corrupto y la culpa es del policía corrupto y la culpa es de aquel que abusa a las mujeres y todo lo que estás viendo lo estás generando y lo estás generando desde tu causa adentro. Arregla acá cuando has sido tú una persona victimario o víctima, cuando has estado en tu propia corrupción, cuando has estado en tu propia aniquilación de tus propios valores. Ahí es donde tú tienes que poner atención. Y si tú lo cambias, cambiamos así. Oh. Es que la creación es así, no necesitas más. Es un chasquido y en ese chasquido cambiamos todo. No por algo en los Avengers, me encanta, ya viste que me gusta hablar mucho de películas. No tanto no por algo en los Avengers, el guante que usa Thanos cambia la realidad en un chasquido. Es Sí. importante poner atención. ¿Qué estamos haciendo en ese chasquido de pensamiento? Y pon atención. Y cada vez que te des cuenta que te estás corrompiendo a ti mismo con lo que estás pensando, chasquea y regrésate a la aquí y a la hora y cambia la realidad. Cambio el pensamiento para cambiar la realidad. Había un señor que me escribió esta mañana en ese live y me decía, gracias a esta meditación, acabo de cambiar mi estado de depresión. Y le decía yo, sí, la gratitud es la mayor vacuna en contra de la depresión, pero también en contra del miedo, pero también en contra de lo que tú quieras, porque la gratitud abre la puerta para que puedas entrar a tu estado de amor. Y ahí es donde ejerces tu poder creador. Wow, qué bonito. Bueno, Gwen, aquí podemos seguir hablando y hablando, ya no te quitamos más tiempo. No sé si hay alguna herramienta o un mensaje final que nos quieras regalar para estar en este momento preparados y tratar de alinearnos con toda esta energía que tiene la Tierra tan fuerte y que necesitamos nosotros a nivel físico también poder sostenerla para poder hacer ese paso y esa transición no solo bien espiritual y mentalmente, sino también físicamente. Fíjate que justo ahorita llega un mensaje y que es la integración del divino femenino. Hemos vivido tanto tiempo en el masculino, hombres y mujeres, tratando de resolver todo desde el cerebro, tratando de competir los unos con los otros,
tratando de ser más fuertes que los otros, no llorar, no mostrar las emociones, no abrazar al otro, que la integración del divino femenino sea nuestra mayor tarea, dejar de pelearnos con la parte emocional, con la parte sensible, con la parte empática, con la parte intuitiva, con esa parte que solamente se puede integrar desde la energía femenina. Y es para todos, Anita, hombres y mujeres por igual, porque las mujeres vivimos mucho tiempo en nuestro masculino y los hombres también. Y al día de hoy hay una sorpresa que me dieron bien bonita el otro día. Me entregan las métricas de cómo están las redes sociales y de repente digo, yo no alcanzaba a ver, porque ya estoy medio segatona, no alcanzaba yo a ver si decía hombres o mujeres, pero vi que estaba muy en medio, Ujú. poquito más cargado hacia un lado, pero muy en medio. Y antes era como 20% de hombres y 80% de mujeres. Y yo, wow, o sea, ya casi llegamos a la media. Y me dice la persona de marketing, sí, los hombres ya pasaron a las mujeres. Y fue tan bello porque empiezas a entender que sin importar hombres o mujeres, podemos despertar ese divino femenino y podemos empezar a permitirnos escuchar y vivir desde algo que no tiene que ser medible, desde algo que no tiene que ser cuantificable, y ahí empieza a cambiar la historia. Bueno, Gwen, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos. Esperamos que este sea el primero de muchos otros encuentros y el segundo va a ser físico acá en Sí, Costa Rica. nos vemos el Ya 23. casi. El 23, ¿verdad? Ahí vamos a dejar la información para el que quiera. Todavía hay cupo, todavía hay espacio. Sí, poquitos, pero sí hay espacio. Entonces, si quieren, ahí te dejo la, ¿cómo se llama? Te dejo el número para que se puedan contactar por WhatsApp con Fresky y Ariel y ellos les dan el resto de la información. Pero ahí nos vemos el 23 de octubre. Perfecto, muchísimas gracias y gracias a todos ustedes por acompañarnos acá en Desde Adentro.